agradecer a la Sociedad Peruana Filial Arequipa por esta invitación. Se me encomendó el tema electrocardiograma en cardiopatía chagásica, pero quise ir un poquito más allá. Espero no generar incomodidad con una charla de disturbios eléctricos en cardiopatía chagásica, ¿no? Fundamentalmente su diagnóstico y su manejo. Bien, la enfermedad de Chagas fue descrita ya hace más de 100 años por el médico brasileño Carlos Chagas. Correcto, todos sabemos que esta enfermedad es causada por un protozoario que es el Trypanosoma cruzi, que es un parásito en realidad de un artrópodo que es el Triatoma infestans o también conocido como el chinche besador. ¿Correcto? La enfermedad de Chagas es un tipo de cardiopatía que es una etiología bastante frecuente de cardiopatía dilatada no isquémica, sobre todo en países de América Latina. Y cuando ya un paciente desarrolla compromiso cardíaco, suele cursar con mal pronóstico. Y hay muchos reportes epidemiológicos que es América Latina eh, el principal lugar donde hay este tipo de pacientes, sobre todo en países como Argentina, Brasil, México, pero ya la enfermedad se ha extendido un poco más hasta Europa y Estados Unidos por la emigración que existe. Nuestro país es un lugar donde hay una población o digamos un lugar donde hay una cantidad relativamente importante de estos pacientes, pero suele haber más en México, en Brasil, donde justamente es donde en Brasil nace bastante literatura acerca del manejo de este tipo de cardiopatías. Entonces, fundamentalmente lo que hace el triatoma es picar a los mamíferos, esto genera un escozor, se rascan los pacientes y este prurito, esas lesiones que se generan tras rascarse, pues abren la barrera para que el parásito que está en las heces del artrópodo, pues entre al torrente sanguíneo en forma de tripomastigote y posteriormente complete todo su ciclo de vida dentro del interior del cuerpo de los mamíferos, ¿no? Entonces, la enfermedad de Chagas tiene tres fases ya bien reconocidas. La primera es la infección aguda. En la infección aguda de estos pacientes, pues la mayoría cursa oligosintomáticos con una infección con unos síntomas bastante inespecíficos. Algunos cursan asintomáticos y una minoría cursa con un cuadro de miocarditis aguda que puede llevar a la muerte. Pero de aquellos pacientes que cursaron con escasos síntomas o asintomáticos, pues se suele recuperar, pero el parásito se queda dentro del cuerpo del paciente. Se queda en una fase latente que puede durar décadas. Y después, ese es el número mágico, de estos pacientes en fase latente, 20 a 30%. Algunas series de Brasil reportan que hasta 40% va a desarrollar compromiso cardíaco. En menor porcentaje, algunos pudieran desarrollar compromiso digestivo. Y de este compromiso cardíaco hay estadios de la enfermedad que voy a describir posteriormente. Entonces, en la fase aguda, que suele durar semanas, como les mencioné, los síntomas son bastante inespecíficos. Puede haber un compromiso cutáneo en el lugar que es la puerta de entrada del parásito al organismo. Si entra por la conjuntiva, pues aparecerá el signo de Romaña. Quiere decir que las heces del triatoma estuvieron en contacto con los ojos del paciente y es así que entraron hasta el torrente sanguíneo. Entonces, el signo de Romaña es este edema palpebral característico de niños que generalmente lo tienen en la fase aguda. O también el chagoma, que es em, una erupción bastante grande, muchas veces con signos de un granuloma que puede estar en cualquier parte del cuerpo. Y en algunos pacientes podrá ocurrir miocarditis aguda, que es muy raro, pero pudiera llevar a la muerte de los pacientes. La fase crónica tiene varios estadios. Como les mencioné, la forma indeterminada, pues aquí sabemos que el paciente tiene serología positiva, pero no hay ningún tipo de manifestación de la enfermedad, es decir, son portadores. Y posteriormente ya los pacientes con cardiopatía chagásica instalada tienen estadios B1, B2, C y D,
dependiendo de cuán grave sea el compromiso. Y aquí encontré una tabla muy bonita que lo resume. En el estadio A, como les dije, es la fase indeterminada, sin síntomas, ecocardiograma normal. Obviamente no hay clínica de falla cardíaca, pero la serología es positiva. B1, B2 siguen los pacientes asintomáticos, no tienen clínica de insuficiencia cardíaca, pero ya comienza a haber algún grado de disfunción diastólica, ya comienza a alterarse el electro, ya comienza a alterarse el ecocardiograma. Y ya en el estadio C es cuando aparece una insuficiencia cardíaca marcada, tanto el electro como el ecocardiograma es anormal, y en el estadio D, pues ya es una falla cardíaca refractaria. Entonces, este protozoario viaja por el torrente sanguíneo para instalarse en el músculo esquelético y también en el músculo cardíaco, donde se va a reproducir y va a generar un cuadro de fibrosis local que va a debilitar las conexinas, como veremos posteriormente, y también va a afectar el sistema eléctrico del corazón. Y se van a generar por excelencia, presencia de aneurismas, fundamentalmente en la zona inferolateral basal en primera instancia y en segunda instancia en la región apical. Obviamente estos aneurismas alteran la triada de Virchow y puede generar trombos, y obviamente también va a haber cicatrices que van a ser el sustrato arrítmico de varios tipos de taquicardias ventriculares, fundamentalmente a predominio epicárdico. Y el sistema de conducción también se ve afectado y se puede afectar en cualquier nivel, siendo lo más frecuente el bloqueo de rama derecha o el bloqueo del fascículo anterior. Esta repercusión a nivel del músculo cardíaco obviamente tendrá una traducción electrocardiográfica. Bien, ese es el tratamiento actual de la fase aguda. Sabemos que pues para hacer el diagnóstico tenemos toda la batería de exámenes serológicos, ELISA, IFI, etcétera. Y en la fase aguda el paciente puede darse Benz-Nidazol o Nifurtimox. Estos fármacos no han demostrado utilidad en la fase crónica. En la fase crónica, el paciente tendrá que recibir el tratamiento apropiado del manejo de la cardiopatía que tenga de base. Si es una fibrilación auricular, pues tendremos que ceñirnos a las guías de fibrilación auricular. Si es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, habrá que ceñirnos a aquella guía. Y si es algún disturbio eléctrico ya más severo, vamos a ver el manejo más adelante. Hay que mencionar también, cuando estaba haciendo este tema, me dio mucha curiosidad. Hay bastantes pacientes del Paradigm que ustedes conocen, el estudio pues que avala el uso de sacubitril valsartán en falla cardíaca con cardiopatía chagásica, pacientes enrolados en América Latina. Entonces, pues estos fármacos no son ajenos a este tipo de pacientes, ¿no? Debemos tratar al paciente con cardiopatía chagásica e insuficiencia cardíaca de acuerdo a guías internacionales. También el estudio que evaluó la ibabradina en falla cardíaca, también hubieron hasta 33 pacientes con cardiopatía chagásica confirmada. Entonces, es interesante cuando uno profundiza acerca de este tema. ¿Qué alteraciones eléctricas son las más comunes? Este es un artículo bastante interesante y muy importante de la AJA, quizá el más importante ya de algunos años de antigüedad, pero que creo que sigue en vigencia, puesto que no ha habido otro update, en donde nos mencionan que va a haber una serie de alteraciones eléctricas, mecánicas, y dentro de las eléctricas, pues tenemos las alteraciones del sistema de conducción a la cabeza, el bloqueo bifasicular. También puede haber compromiso del nodo auriculoventricular, pudiendo los pacientes debutar desde un VAB de primer grado hasta un VAB completo. Puede haber también disfunción del nodo sinusal, arritmias ventriculares. Es frecuente las extrasístoles ventriculares y también la taquicardia ventricular. Otro artículo muy interesante, ya también de algunos años de antigüedad, del JAC 2017, en donde se ve que también se reportan bastantes disturbios eléctricos, complejos QRS de bajo voltaje, nuevamente está ahí el bloqueo bifasicular, alteraciones de repolarización. Es bastante frecuente y creo que es la primera manifestación, al menos de las series de Brasil,
esas alteraciones de repolarización, una onda T que vemos que está invertida sin causa alguna, una onda T plana, entre otras, son bastante frecuentes. Y no solamente nos hacen el diagnóstico, sino también que esas alteraciones eléctricas, sobre todo el bloqueo bifasicular, son predictores de pronóstico en estos pacientes. Entonces es muy importante conocer cuáles son las manifestaciones eléctricas más frecuentes, repito, es el bloqueo bifasicular, pero saber también que el paciente puede tener una alteración del sistema eléctrico de conducción a cualquier nivel. Entonces, también es un artículo bien interesante con bastante fisiopatología y biología molecular, engorroso de leerlo, pero aquí hay un cuadro resumen de por qué ocurren las alteraciones eléctricas y mecánicas. Fundamentalmente, ¿por qué ocurren las alteraciones mecánicas? Porque la inflamación causada por el protozoario va a hacer que se altere la conexina 43. Es el principal blanco de todo este daño causado por la inflamación crónica a cargo del protozoario. Entonces, la reducción de conexina 43 hace que las fibras miocárdicas se desalineen y pues esto va a llevar a la generación de aneurismas, a infiltrados que va a llevar a la fibrosis. Y luego también va a haber una sobrecarga de calcio intracelular. Esto fundamentalmente porque se alteran la función tanto de canales transportadores de potasio, ITO y K, y también se va a incrementar la función de determinados canales de calcio y también reducir la cantidad de canales de calcio tipo L, haciendo que el reservorio de las moléculas de calcio dentro del miocito cardíaco, que es el retículo sarcoplasmático, pues libere calcio a diestra y siniestra. Esto es importante entenderlo porque así vamos a comprender que la sobrecarga de calcio intracelular es el principal gatillante de extrasístoles ventriculares por potenciales o despolarizaciones tempranas y tardías. Entonces, tenemos que el paciente con cardiopatía chagásica tendrá contracciones ventriculares prematuras por sobrecarga de calcio, tal y cual lo puede tener un paciente por sobredosis de digoxina, tal y cual lo puede tener un paciente por taquicardia catecolaminérgica, por despolarizaciones tempranas por sobrecarga de calcio. Entonces, es así que esto explica por qué algunos pacientes tienen digemenismo ventricular frecuente, ¿correcto? El mecanismo es igual que los otros tipos de arritmias o sustratos que mencioné. Y bueno, eso es de extrasístoles ventriculares, pero si estamos hablando también que la alteración de la conexina 43 va a llevar a fibrosis y va a llevar a ruptura de las fibras cardíacas y esto lleva a una alteración estructural ya mayor, van a haber circuitos de reentrada para que se formen taquicardias ventriculares. Entonces, la fisiopatología del extrasístole ventricular aislada en cardiopatía de Chagas y la taquicardia ventricular en estos pacientes es diferente. Es diferente. Una será por sobrecarga de calcio intracelular y otra por fibrosis miocárdica, como cualquier tipo de paciente con algún tipo de cicatriz. Bloqueo bifasicular es lo más frecuente. Usualmente lo más común es que se acompañe bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. Este pues es el electro característico que tenemos, bloqueo de rama derecha con pues el bloqueo anterior izquierdo y sabemos que los pacientes con bloqueo bifasicular de varias series tienen peor pronóstico que aquellos pacientes con solamente hemibloqueo anterior izquierdo, ¿no? Bueno, pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen peor pronóstico que los de bifasicular, pero los pacientes con bloqueo bifasicular no se quedan atrás. Tendrán también un peor pronóstico. Un artículo no muy antiguo de 55 pacientes de Brasil con cardiopatía chagásica en donde se estudió cuáles eran las manifestaciones eléctricas más frecuentes y las alteraciones de repolarización es lo más frecuente, como los mencioné, hasta en 40% de los pacientes.
la presencia de complejos de bajo voltaje u ondas Q, definidas como área de inactividad eléctrica, también son bastante frecuentes. El paciente puede tener un electro con Q patológicas hasta en 20% de los casos. Hemibloqueo anterior izquierdo, 60%, algunos con bloqueo de rama izquierda, otros con bloqueo auriculoventricular de primer grado, entre otros. Y en el Holter, el 100% de esta serie de 55 pacientes tuvo extrasístoles ventriculares de forma aislada, otros tuvieron taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Pero esto de aquí se debe a sobrecarga de calcio intracelular. Hay una escala justamente que es la escala de Rasi, publicada por el grupo de Brasil, donde participó pues el doctor Mauricio Escanavaca, conocido por nosotros los electrofisiólogos por hacer mucha ablación epicárdica y ablación en pacientes con cardiopatía chagásica. Se elaboró esta escala en base pues al análisis estadístico de una serie de variables y se encontró que estas eran las la que ofrecía mayor pronóstico. Pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3 o 4, cardiomegalia por radiografía de tórax, alteraciones de la contracción por ecocardiograma, taquicardia ventricular no sostenida, complejos de bajo voltaje y sexo masculino. Se estudió que esas eran las variables y se otorgó un punto para cada una de estas variables en función pues del hazard ratio que cada una producía y se demostró que esta escala sí es útil para predecir mortalidad. Aquellos pacientes de alto riesgo, definidos como que aquellos pacientes que tienen 12 puntos o más en la escala RASI, tienen una mortalidad de hasta 85%. Fíjense cuán importante es el electro, ¿no? Porque nos sirve para determinar, y el Holter también, para determinar aquí la puntuación en esta escala, sin dejar de lado, obviamente, los otros tipos de evaluaciones que tenemos que hacerle a un paciente con cardiopatía chagásica. Entonces, echemos mano siempre de todas las herramientas que tenemos para predecir el pronóstico. El diagnóstico, como le digo, puede ser por ELISA, puede ser por proteína, por reacción de cadena polimerasa, perdón, entre otra serie de exámenes serológicos. En Perú, ¿qué tenemos? Esta es un proyecto de investigación que me facilitó la doctora Karen Serrano, recientemente egresada del Hospital Loaiza. Muchas gracias, Karen, por compartirme tu investigación, que ya dejó de ser un proyecto, ya está convirtiéndose en un estudio ya propiamente elaborado. Ella pues ha estudiado 9 pacientes con diagnóstico confirmado de cardiopatía chagásica, ya sea por ELISA o por IFI. Estos pacientes, la gran mayoría con un contacto epidemiológico de la selva del país, Loreto, San Martín, una edad promedio de 49,9 años. em, la mitad, 56% varones, y pues casi todos tenían algún disturbio de la conducción eléctrica, ¿no? En su gran mayoría tuvieron reducción de la fracción de eyección con dilatación severa del ventrículo izquierdo. Creo que por aquí rayaron la pantalla. Bueno, voy a continuar, no pasa nada. La mortalidad en esta serie de Karen fue de 33%. Y aquí les muestro alguno. Qué pena que justo rayaron la pantalla. No sé cómo ocurrió esto, pero bueno. Aquí les muestro algunos electrocardiogramas de la serie de la doctora Serrano, una paciente de 65 años. Vemos cómo aquí está en bigeminismo ventricular. Si vemos acá, hay una onda P, un complejo QRS de bajo voltaje y aquí hay una extrasístole ventricular que está presentándose en forma de bigeminismo y aquí hay una taquicardia ventricular no sostenida con distintos cambios de morfología del QRS. Observemos cómo pues se cumple el criterio de complejos de bajo voltaje, que puntuaría como un factor de mal pronóstico en esta paciente, ¿no? De base, la paciente pues tiene un QRS ligeramente ensanchado, vemos también crecimiento de la aurícula izquierda, entre otros hallazgos. A esta paciente se le hizo un Holter y es importante siempre evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca.
viéndola con variables como el PNN50, el SDNN, que nos ayudan a nosotros a ver si es que el paciente tiene una adecuada variabilidad o no. Vean cómo esta paciente todo el tiempo está con una frecuencia entre 80 y 90. Probablemente la variabilidad haya sido reducida, lo cual es un factor también predictor de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y pues la paciente tenía algunas extrasístoles ventriculares presentadas también en forma de dupletas. Otro caso de un paciente de 53 años, varón, ingresa por taquicardia ventricular monomorfa sostenida con compromiso hemodinámico, pues que tiene un electrocardiograma completamente anormal que está en ritmo sinusal, un bloqueo de rama derecha, pero también tiene un bloqueo del fascículo, en este caso, difícil determinarlo, la verdad, pero el eje está a la derecha. Pues sería del bloqueo posterior, ¿no? Entonces, vemos también que el PR está limítrofe, hay una mala progresión de ondas R en las derivadas precordiales y pues desviación extrema del eje eléctrico. En este paciente terminó en DAI. Ese es otro paciente también con una, de la serie, con una insuficiencia cardíaca bastante avanzada, con una fracción de eyección severamente reducida en 29%, y también vemos que pues tiene ritmo sinusal con desviación del eje, bloqueo del fascículo anterior, QRS ensanchado y que está presentando extrasístoles de origen izquierdo. Vean cómo aquí pues la polaridad en V1 es positiva, ¿no? Lo cual apoya pues que el origen sea precisamente el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con cardiopatía chagásica y que tienen algún tipo de bradiarritmias o en quien queremos prevenir la muerte súbita? Pues tenemos que ceñirnos a las guías que están publicadas ya de estimulación para prevenir la insuficiencia cardíaca y las guías para prevenir la muerte súbita. No va a cambiar la indicación de un resincronizador en este tipo de pacientes, no va a cambiar la indicación de un marcapaso en este tipo de pacientes, pues debemos ceñirnos a las guías porque, como les mencioné, los estudios pues han englobado ese tipo de pacientes. Pero ¿qué hacemos con aquellos que no tienen una bregarritmia, sino que tienen arritmias ventriculares? Y tenemos que echar mano, cuando hay cardiopatía estructural, a la amiodarona, la cual ha demostrado reducir la carga de arritmias ventriculares en el Holter de 24 horas en este grupo de pacientes. Reduce los eventos de extrasístoles ventriculares, reduce los eventos de también taquicardias ventriculares no sostenidas. Sin embargo, la miodarona ayuda al control de arritmias ventriculares, pero no ha demostrado un impacto en la mortalidad, ¿no? Este hallazgo de este metaanálisis. Pero tenemos que usar la miodarona, no nos queda de otra en pacientes con cardiopatía estructural. Ya cuando la cosa comienza a avanzar un poco más y hay más dificultad para manejar a estos pacientes, cuando comienzan a hacer arritmias ventriculares, específicamente taquicardia ventricular sostenida, debemos hacer un poco de estrategias más agresivas, invasivas en estos pacientes. Ese es un artículo también muy interesante publicado en el JAC del grupo del doctor Andrea Natale, en donde nos hablan acerca del manejo escalonado en pacientes con cardiopatía chagásica y taquicardia ventricular, siendo el primer paso la ablación endocárdica y epicárdica. Como les mencioné, va a haber más cicatriz a predominio epicárdico en estos pacientes. El sustrato es fundamentalmente en el subepicárdico, y esto también nos echamos mano muchas veces de la resonancia magnética cardíaca. Cuando una resonancia nos dice que hay aneurismas, que hay realce con gadolinio a nivel epicárdico y el paciente pues tiene antecedente epidemiológico, pues que estamos en la obligación de descartar que se trate de cardiopatía chagásica. Sabemos que afecta el epicardio. Entonces, de primera intención, si tenemos el diagnóstico ya confirmado que es cardiopatía chagásica, tenemos una taquicardia ventricular sostenida, tenemos que dar amiodarona, tenemos que poner un DAI. Y si hay choques del DAI, deberíamos hacer ablación endocárdica y epicárdica como primer abordaje. Si
la taquicardia ventricular recurre, tendremos que ir a enervación simpática sacándole al paciente vía quirúrgica la mitad inferior del ganglio estrellado y T1, T3 y T4. Tenemos que enervar al corazón de su, pues, de su inervación simpática. Si a pesar de esto hay recurrencia, deberíamos proceder a hacer una denervación simpática renal, en donde se aplica básicamente varios tipos de energía. En realidad, se puede hacer con el catéter de ablación en las arterias renales para reducir la inervación simpática, fundamentalmente la glándula suprarrenal, y así reducir la cantidad de catecolaminas que puede tener estos pacientes. Ese es el manejo escalonado que propone este grupo del doctor Natale. ¿Y por qué es importante ir de primera instancia a ablación endocárdica y epicárdica? Porque ya se ha comparado en varios estudios que el abordaje inicial endo-epi es superior al solamente endo. Vean cómo se obtiene un éxito completo en esta gráfica con la ablación endocárdica y epicárdica en 5 pacientes, una serie pequeña, yo sé, pero pues es lo que hay publicado, y un éxito parcial en la gran mayoría de pacientes. Definimos éxito parcial cuando ya no está la taquicardia clínica, puede haber otra taquicardia o puede haber algo no sostenido, ¿no? Entonces, los electrofisiólogos vivimos orgullosos de la ablación, pero en pacientes con cardiopatía estructural, ya sea cardiopatía isquémica o cardiopatía chagásica o cardiopatía ritmogénica, pues en realidad la ablación no genera tantos outcomes exitosos como nos gustaría tener en un paciente que tiene una TPCB, por ejemplo. Eso también tiene que quedar claro, lo menciono, donde pues la ablación aquí no va a hacer que al paciente le quitemos la miodarona, no va a hacer que no le pongamos un DAI, tenemos que hacerlo, tenemos que dar fármacos, pero lo que quiero dejar en claro es que la ablación endocárdica y epicárdica es superior solamente a la endo, ¿no? Y también pues influye en la mortalidad, ¿no? Igual esos pacientes tienen un mal pronóstico ya de por sí por tener cardiopatía chagásica. Entonces, ¿cómo hacemos una ablación epicárdica? Ese fue un caso que hicimos el presente año, ¿no? Entré con el doctor Cabrera Sala, pues hacemos una punción epicárdica guiada por fluoroscopía. Aquí estamos pues puncionando el epicardio. Primero hacemos un abordaje venoso, colocamos una guía dentro del espacio pericárdico y luego a través de esta guía avanzamos pues un introductor con el cual pues reconstruimos la superficie epicárdica del corazón. Todo este de aquí es el cascarón, por así decirlo, del corazón de un paciente y vemos cómo hay potenciales anormales fragmentados en esta zona lateral del ventrículo izquierdo. Aquí hay bastantes señales completamente patológicas, ¿correcto? Entonces, nuestros CAS, ya expertos, nos lo marcan para después nosotros hacer una homogenización de sustrato que consiste en aplicar radiofrecuencia a este nivel para poder eliminar ese sustrato de taquicardia ventricular. Aquí estamos desplazándonos con el catéter de ablación. Este video obviamente está a una velocidad incrementada, aplicando varios puntos de radiofrecuencia en la pared lateral del ventrículo izquierdo a nivel del epicardio, con la intención pues de eliminar todos estos potenciales anormales. Y también debemos hacer un abordaje, como les dije, endocárdico. Entonces aquí, bueno, pues vemos la entrada hacia el epicardio en este paciente. Paciente indujo taquicardia ventricular sostenida durante el procedimiento, muy rápida y con compromiso hemodinámico que no da tiempo de mapearla, ¿no? O sea, quiere decir, no da tiempo de buscar el origen porque la presión se disminuyó, cae, entonces tenemos que cardiovertir al paciente, pero hicimos unas maniobras para tratar de ubicar el origen. ¿Cuál fue esta maniobra? Pace mapping, que consiste en la zona que más o menos sospechamos el origen por electrocardiograma de 12 derivadas, nos posicionamos ahí, comenzamos a estimular y aquí vemos cómo el latido estimulado, perdón, este de aquí que tiene espiga, es muy parecido al de la taquicardia clínica. Entonces, lugar a nivel endocárdico donde comenzamos también, aquí está nuevamente el catéter ya, pero dentro del corazón, aplicando radiofrecuencia en los lugares donde tenemos los potenciales eléctricos anormales. Entonces,
Así es como pues hacemos una ablación con abordaje endocárdico y epicárdico me olvidé de mencionarlo, mil disculpas. Este mapa es un mapa de voltaje en donde lo rojo significa cicatriz, zonas de actividad eléctrica muy bajita, por debajo de 0,5, así como medimos de repente la R o la P en electro de superficie para saber si hay o no crecimiento de determinada cavidad o no. Pues dentro del corazón o por fuera, en este caso en el epicardio, vemos qué potenciales hay, cuánto voltaje tiene. Un voltaje sano es por arriba de 1,5. Entonces, todo eso es un miocardio en teoría sano y todo eso es la cicatriz que puede tener un paciente con cardiopatía chagásica bastante extensa. Bueno, este paciente hasta ahora ha ido bien, ya no ha tenido choques del desfibrilador, obviamente está en seguimiento, obviamente debe continuar con amiodarona y es el manejo que se le debe dar a estos pacientes, puesto que la ablación no es 100% curativa, pero sí ayuda al control de las arritmias ventriculares. A manera de conclusiones, quiero mencionar que la cardiopatía chagásica es la forma de presentación más grave de esta enfermedad. Suele ocurrir muchos años después de la fase aguda. Sospechémosla, pues, cuando tenemos un electro con las características que ya hemos recalcado, una eco de repente con disquinesias, con aneurismas, entre otras. Entonces, eso aunado al antecedente epidemiológico en nuestro medio, pues nos debería hacer sospechar. Es por eso que es importante conocer las alteraciones. Recordar que esas alteraciones no solamente son diagnósticas, sino pronósticas. No olvidemos la escala de el doctor Rasi. Las indicaciones de implante de dispositivos deben ser guiados según guías, pues que tenemos ya usadas para varios tipos de patologías. El manejo inicial de arritmias ventriculares en estos pacientes debería ser siempre con amiodarona. Posteriormente, em, debemos hacer un manejo avanzado y escalonado, siendo la ablación endocárdica y epicárdica el abordaje ideal inicial en estos pacientes. Y posteriormente, pues podemos hacer la inervación simpática, entre otros.